Hay un hijo del hombre y hay un hijo del hijo del hombre. El Señor es el hijo del hombre y el hijo del hombre es aquel que fue hecho por el hijo del hombre. El hijo del hombre recibió de Dios la facultad de crear. Él tiene también la de engendrar. Evangelio de Felipe. Bienvenido de nuevo a este nuevo programa de La Puerta a lo Desconocido. Hemos estado hablando semanas anteriores sobre la figura de María Magdalena. Nos ha quedado claro que María Magdalena fue la esposa de Jesús, esa figura tan enigmática, ese primer revolucionario que dicen muchos en la historia. Hoy seguimos con este debate, o más que debate, documentándonos de lo que ha sido esa figura. Hoy terminamos aquí, en esta trilogía sobre María Magdalena. ¿Qué sería de la figura de Jesús o María Magdalena sin hablar de los templarios? La relación que hay entre templarios y María Magdalena. Para hablar de eso tenemos Operación Pegasus, el caballero del Grial, cómo no, de José Luis Jiménez. José Luis, muy buenas de nuevo. Hola, Frank. Operación Pegasus, el caballero del Grial, Claudia Burke. Hola. Yo te dejo el libro, porque ya te dije la semana pasada que hoy te tocaba preguntar a ti. Así que, Operación Pegasus, José Luis. Muy bien. Bueno, este es básicamente mi libro favorito de la saga que ha escrito. Y bueno, aquí, porque es una idea, una línea que lleva que bueno, se sale un poquito de solo los datos aportados y aquí ya hace una novelación de algo que ya va mucho más allá de lo que... Bueno, empiezo fuerte. Una pregunta, va sobre reencarnación también. Los cátaros creían en la reencarnación. Entonces, ¿tú crees en la reencarnación? Sí, Esto claro. ya... Sí, ¿Sí? personalmente te diré ¿Lo que contemplas? sí. De hecho, para mí sería la respuesta a muchas de las cosas que no entendemos en esta vida. A veces cuando piensas, bueno, y esta persona que no ha hecho nada, ¿por qué le sucede esto? Y esta otra que está fastidiando todo el día, le va bien. O bueno, en todo esto sería lo que conocemos como el karma, ¿no? El karma que de alguna forma se crea con las acciones u omisiones a veces de las personas y a veces pues este karma, esta respuesta a estas acciones se producen en otras vidas siguientes por varios motivos, varias causas, ¿no? Que no siempre podemos explicar o encontrar la razón, pero si hablando desde el punto de vista de la ciencia, si la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma, es decir, que la esencia de una persona, nuestra alma, nuestro espíritu, pues no se destruye, sino que se transforma en otra cosa o en alguien diferente, en fin. Es una explicación, si tú quieres, un poco simple, pero el karma, en este caso la reencarnación a través del karma, para mí explicaría muchas cosas, ¿no? Entonces, sí que entiendo que la reencarnación incluso sea necesaria, porque en una sola vida a veces es muy difícil acumular los conocimientos, las experiencias que el alma necesita conocer. A través de las experiencias a veces es muy difícil. Hay personas que se pasan toda su vida trabajando y no hacen nada más y no viven realmente la vida o tienen las experiencias que deberían tener y no pueden llegar a tomar conciencia de realmente la realidad o de lo que supone una vida, ¿no?, en la Tierra. Así que la reencarnación, para mí, responde a todas estas cosas. Y además, mencionas también que en propio Jesús hace mención sobre la reencarnación, porque esto también la Iglesia lo borró de en medio, todo esto no interesó. Sí, claro. Hay una frase, creo que fue con Nicodemo, esto lo explico en uno de estos
libros anteriores que hemos hablado en la Tríada, no sé si el primero o el segundo, que está cuando Jesús hablaba con los discípulos, con los más allegados, se reunían en el jardín que tenía en Sion, en la casa de su tío José de Arimatea. Estaban allá casi siempre reunidos en el jardín hablando, y le preguntó algo Nicodemo, era uno que hemos hablado, que era también miembro del Sanedrín, sobre un aspecto de Jesús, y le dice: para poder hacer esto que tú dices, para entrar, ¿cómo entramos en el reino de Dios, en los cielos? ¿Cómo hacemos tal? No recuerdo toda la pregunta ahora porque hace 20 años que lo escribí y no, de todo exacto no me acuerdo, pero le vino a decir, dice, para eso el hombre tiene que volver a nacer. Y entonces dice, pero ¿cómo es posible, Señor? ¿Cómo voy yo a volver a introducirme en el útero de mi madre? Porque no entendía, ¿no? Pero la reencarnación siempre ha existido. De hecho, bueno, ya de alguna forma Pitágoras, que Jesús sería una especie, yo diría lo más parecido a Pitágoras. Pitágoras también realizaba prodigios, diríamos, como si fueran milagros. Era un taumaturgo, igual que Jesús en su época. Incluso en la época de Jesús tenemos a otros taumaturgos, como era Diana, no recuerdo ahora el nombre, bueno, era otro que estaba con Jesús, de la época, que realizaban lo que llamamos milagros, ¿no? Hechos prodigiosos. Y Pitágoras hablaba, él recordaba 12 vidas anteriores, quién había sido en cada vida, y lo contaba, ¿no? Y tenemos varios, diríamos, personajes históricos que no, precisamente no se han tratado de locos, ¿no? Sino con unos conocimientos digamos, de los mayores que hemos tenido de la humanidad, ¿no? Personajes importantes, y que ellos no solamente creían, sino que aportaban datos de que ya habían existido. Luego tenemos información actual de personas que recuerdan vidas pasadas. Yo he escrito también tengo algunos escritos al respecto, investigaciones de personas que, sobre todo en la parte de Oriente, ¿no? Y en Asia, que es donde esta tradición es más fuerte que no en Occidente, cómo recuerdan quiénes han sido. Hay uno de los últimos casos que recuerdo era de un niño, una niña era en concreto, creo, un niño, una niña, sí, creo que era una niña, un niño. Recordaba cómo se llamaba, era un niño, su esposa, como los hijos que tenía, dónde vivía y quién lo mató. Entonces, un día paseando con sus padres de ahora, recordó que en aquel pueblo cercano él se llamaba tal, el nombre distinto al que tenía, que su mujer se llamaba de aquella manera, que tenía 3 hijos, tal, y que fulanito lo mató y lo enterró en tal lugar. Bueno, tanto insistía que al final fueron a investigar. Van allá, y cuando él ve a la mujer, le cuenta todo, la mujer le hace preguntas que solo puede conocer realmente si fue su marido, le responde, y luego con las autoridades del pueblo van al lugar donde había sido enterrado el cuerpo, y efectivamente encuentran los restos. Hay varios casos así que se han estudiado. Bueno, hay doctores como Raymond Moody, con varios que han estudiado otras vidas pasadas, tienen varios libros, ¿no? Quiero decir que la ciencia también se ha preocupado, aunque no lo suficiente, ni ha aportado suficientes pruebas que existen para que realmente se contemple como algo más que posible la reencarnación. Y me extiendo en la pregunta porque, claro, es muy fácil decir, sí, creo y ya está, ¿no? ¿Pero por qué? Pues porque por muchas cosas. Yo mismo, en un libro que no hemos hablado de él, que fue el primero que escribí, se llama, el título es El manuscrito de Adán, pues yo recordaba también unas vidas hace miles de años, y cuando estuve en Egipto yo iba con el guía y con las personas que me acompañaban y les decía lo que era cada cosa y dónde estaban las entradas secretas. El guía se pensaba que yo había estado por allá viajando no sé cuántas veces, y dije, no, era la primera vez que venía en mi vida, y no puede ser, ¿no? Digo, bueno, en esta vida es la primera vez que he venido, digo. Pero, claro, esto depende cómo lo digas, en qué contexto y con quién. Pues este tipo está loco, está chalao, ¿qué dice? ¿Cómo va a recordar eso? ¿Cómo? No. Claro, pero cuando tú empiezas a recordar cosas que has hecho en otro momento, en otra vida, llegas al lugar que se supone y ves que todo coincide, bueno, pues que me digan por qué es. En cierto modo, todos. Yo siempre, perdona, claro, yo siempre digo una frase, y es que si tú dices
que hablas con Dios, la gente te etiqueta como muy espiritual, Sí, sí. fíjate qué buena persona. Pero si yo digo que Dios habla conmigo, la gente dice, este está loco. Claro. Dice que Dios habla con él. No, no, me voy a decir, yo hablo con Dios, que Dios habla conmigo. Claro. En esta cosa de José Luis, lo mismo, es decir, depende del contexto en el que puedas decir Claro. eso que tú estás viendo, te dice, este Dios está loco. Claro, claro, pero hay que tener, entonces, en este libro, por eso decía Claudia, dice, se aparta un poco de lo que es la trilogía, que son libros de investigación, aunque existe la narrativa, porque yo lo que quiero es que en el libro hayan siempre busco vamos a decir, tres formatos dentro de un libro, ¿no? Primero, que entretenga. El libro tiene que entretener al que lo lee, que le resulte ameno, entretenido. A mí me gusta que se enganchen, y creo que lo consigo. Luego, que sea didáctico, que lo que te está explicando te sirva para formarte, para aprender. Y en tercer lugar, que demuestre lo que te está explicando. Y entonces yo creo que eso son tres aspectos que todos mis libros los tienen, por lo menos lo que busco. Creo que es así. Entonces, en este otro, que es el cuarto, diríamos, de la saga, como decía Claudia, el Operación Pegasus, digo, bueno, pues ahora lo voy a narrar novelado, pero poniéndole esos datos históricos reales, poniéndole fotografías hechas por mí en los lugares que he ido a investigar, que aparece lo que yo estaba viendo, lo que estaba percibiendo, que es cierto, pero bueno, sin entrar en la polémica de querer demostrar a nadie nada, sino que el lector se entretenga, disfrute con él, que aprenda de las cosas que hay y que luego que vea que cosas que se están explicando pues se están demostrando de alguna manera, a pesar de que sea novela. Recuerdo uno de los comentarios últimos que leí hace unos días en Amazon, porque el libro está en Amazon, todos mis libros los pueden encontrar en Amazon, ¿no? Y decía un lector, dice, este hombre dice que es una novela de novelas, nada, dice, si yo me leo su libro, dice, sí, todo esto es cierto, sí, nada más es así. Y digo, bueno, mira, este se ha enterado, lo ha visto bien y tal, pero no quiero entrar en demostrar nada, sencillamente yo expongo los hechos. Yo, igual que los otros libros, digo, yo no voy a atacar a nadie, yo expongo los hechos. Cuando me dicen, y digo, no, y además intento tratarlo todo con el máximo respeto hacia la fe de las personas. Y eso es lo primero que intento hacer en todos mis trabajos, en mis libros, ¿no? Otra cosa es que, bueno, si la Iglesia de la Edad Media actuó muy mal, hizo esas barbaridades y tal, es la historia, es lo que ha hecho. Entonces, yo no puedo callarme una historia porque yo sea católico o sea muy creyente, porque pueda perjudicar a mi Iglesia, y entonces me la callo o la desvirtúo. No, porque no estoy actuando con la verdad, no estoy siendo honesto. Y si la Iglesia, quisiera ser honesta, tendría que haber dicho desde hace mucho tiempo, sí, Jesús era más humano a lo mejor que divino, o tal, o tenía las dos cosas, pero no era el Dios que se hizo hombre para venir y hacer todo esto. Y era un hombre que como tal tenía que experimentar el amor. Como Dios siempre hablaba del amor, Jesús hablaba del amor. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Cómo no va a amar a una mujer, a su esposa? ¿Y cómo no va a tener hijos? ¿Se va a perder esa experiencia que es la mejor de un ser humano? Que es la de tener amor, compartir amor, sentir amor por los que quieres. ¿Eso se lo va a perder? ¿Alguien que venga a experimentar y a enseñarnos? Es absurdo. ¿Y tú cómo vas a imitar a un Dios? ¿Cómo te puede decir que tú tienes que ser como Jesús si te dicen que es Dios? Yo no soy Dios, yo no puedo hacer lo que hace un Dios. Ahora, yo sí que puedo hacer lo que hace otro hombre. Y si Jesús era un hombre fantástico, maravilloso y algo más, a lo mejor sí que me puedo acercar, porque si era un hombre y lo hizo, yo también puedo. Pero un Dios, yo no puedo hacer lo que hace un Dios. Entonces, ese es el error, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, el que la Iglesia no aceptase las cosas reales como fueron, ¿no? Porque hubiese conseguido mucho más. Y no quiero criticar que todo lo que haya hecho la Iglesia sea malo, ¿no? Porque ha hecho cosas buenas. Dentro hay una frase que a veces digo que la luz se sirve de la oscuridad para hacer el bien. Y es así, ¿no? Entonces, a veces los hechos que puedan hacer estos seres oscuros sirven para hacer bien. Pero la Iglesia podría hacer más de lo que hace. Oh, claro que podría hacer. Si reconociese la Iglesia que Jesús fue un hombre, los pilares de la Iglesia como la conocemos se desmoronarían completamente, o la Iglesia seguiría siendo lo que es, aún reconociendo
Sería mejor de lo que es si reconociera que se han equivocado con su actuación, si reconocieran el mea culpa y dijesen, pero nuestra intención es de que el mensaje de Jesús, que era el amaos los unos a los otros, el de que todos somos hermanos, de que todos somos hijos del mismo Padre, en el que si dijesen eso y estamos aquí para ayudar realmente, no para enriquecernos ni tener el poder que tienen, que es el mayor prácticamente que existe, si hicieran eso, seguramente que sí, que recuperarían y ganarían. Pero si continúan en esta actitud, pues seguramente desaparecerán y no tardarán mucho, porque la gente no es como en la Edad Media, ya no es analfabeta. La gente sabe leer, sabe escribir, sabe entrar a Internet y buscar información que no facilitan los medios oficiales, que todo es mentira, manipulado. Machacan continuamente en las televisiones para que la gente piense como ellos quieren y crean solo lo que quieren. Pero ¿por qué llegado al siglo XXI en el que estamos? ¿Por qué la Iglesia sigue teniendo esa adversión, ese misoginismo? Pues por el poder patriarcal que siempre ha demostrado tener. La Iglesia es patriarcal, la Iglesia católica es patriarcal. Pero no dejan Entonces eso no se puede negar. Son así. Tú ves a un obispo, bueno, a un primado de la Iglesia, ¿no? Ves a un arzobispo, ves a un cardenal con esas ropas, con esas cadenas de oro macizo, ¿sabes? Que aquello debe pesar más de 1 kilo. Solamente con lo que tiene ese hombre encima, yo salvo de morir del hambre a un montón de criaturas de África o de la India. A mí eso me da vergüenza que luego me digan que están hablando en nombre de Dios, que representan a Dios, que son ministros de Dios. Entonces, no me cites, Frank, déjame así, vamos a hablar del libro, porque me altero. No, es cierto, es decir, lo que busco es esa base del cristianismo, es decir, cómo si ellos reconocen que a Jesús como un hombre bueno, como un hombre bondadoso, amar los unos a los otros, que iba pues predicando eso, ¿cómo ellos no predican con el ejemplo? Miro a Claudia por no entenderte más. No, pero si es que, mira, si Jesús se lo dijo además, y además se los dijo hace 2000 años, y le dijo, salid a predicar, no llevéis ni alforjas, no llevéis recambio ni de zapatillas, no llevéis nada, y alimentaos con lo que os den donde vayáis. ¿Vale? Y donde no os acepten, sacudíos el polvo de las sandalias y os vais a otro lado. Pero no acumuléis nada. Eso es lo primero que les dijo. Y en otro evangelio les dice, y me llamaréis, Señor, Señor, nosotros que en tu nombre hicimos exorcismo y expulsamos demonios, y hicimos tal y cual. Y dice Jesús, y os diré, no os conozco a ninguno de vosotros, hacedores de maldad. Porque llevasteis a las gentes como ganado al matadero. Y eso se lo dijo Jesús, que ya hablaba para el futuro. No les han hecho ningún caso. No cumple sus enseñanzas. No han intentado imitarlo en absoluto. Se llenan de joyas y de lujo. Mira, ahora no sé cómo está el obispo, el arzobispo, el cardenal, creo que era Rocco Varela, en Madrid. Este hombre no se quería marchar del Palacio Arzobispal de Madrid. El Papa, este último, Francisco, le tuvo al final que echar. Y le dieron un pisito de 300 metros cuadrados, un ático en pleno Madrid, barrio Salamanca, con piscinas, 6 habitaciones, y el hombre se quejó, porque dijo que él necesitaba más habitaciones porque tenía muchos amigos. ¿Tú crees, José? Y luego volvemos con el libro, una última pregunta. No, entonces, ya está, no me meto más, no, pues digo, no me encienda. Claro, entonces me dices, ¿tú qué ejemplo pueden dar esta gente? No. ¿El Papa Francisco puede ser ese revolucionario de la Iglesia cristiana en estos momentos? No ¿Puede el que lleve a esa revolución? No lo creo. Pero se está abriendo mucho en cuanto bueno, a ver, al papel a veces, de la mujer, o puede ser también una cierta manera yo no sé este hombre, su idea cuál es, no lo sé. Porque mira, hay un dicho que dice, hay que hacer algunos cambios para que nada cambie. A veces las cosas hay que cambiar ciertas maneras, ¿sabes? Para que todo siga igual. Buena frase. Yo veo que la Iglesia sigue igual. Yo no veo a las monjas oficiando misa, ni veo que yo he conocido curas que de verdad es lo más cercano que he visto a Jesús, porque de vocación se desvivían por los demás.
trabajaban para los demás, en el barrio, en su parroquia. He visto curas que el obispo les ha echado de allá porque decían que no generaban los ingresos que necesitaban, que esto era una empresa, y ellos pasaban y seguían ayudando a la gente, y les seguían dando bronca y trasladándolos de sitios. Y esos son los que han conseguido que haya gente aún que siga la Iglesia. Estos curas y estas monjas y estos misioneros, que son los que de verdad, los únicos que representan a Jesús o a Dios. De obispo para arriba no conozco a ninguno, igual lo hay, pero yo no conozco a ninguno de esos. Entonces, por eso sigue la Iglesia como está, aún, porque hay gente de vocación, que realmente, porque la Iglesia al final, cuando le preguntaron a los, bueno, y la Iglesia son allá donde se reúnan 2 o 3 en mi nombre, no necesitan templos, no necesitan joyas, no necesitan nada de eso, pero no están haciendo nada de lo que dijo Jesús, nada. Bueno, desgraciadamente, Operación Pegasus. Pues hablando de la Iglesia, que si leyeran tu libro con lo que aquí insinúas, la historia que a mí tanto me resuena. Invitamos a la Iglesia a que lea Operación Pegasus, tampoco pasa nada no hay nada. Por saber, es decir, pueden discrepar o no, pero le invitamos a que lo lean. No, pero no hay nada ofensivo para la Iglesia, no me meto con la Iglesia en absoluto aquí. ¿Nos atrevemos a enviarle uno al Papa? No sé si lo leerá. Bueno, ¿se lo podemos enviar? Bueno, yo creo que se rasgarían más las vestiduras con los primeros o con el tercero. Con eso seguro que sí. Pero bueno, tampoco me extrañaría que le gustara, lo dijera, Pero ya te digo, y no creo que que no hay más cambios, no creo que a lo mejor no sea por él. Porque ya lo dijo, mira, uno de los mayores exorcistas de la Iglesia Católica que estaba en el Vaticano, que era Gabriele Amore, este hombre era el mayor exorcista y él decía que el diablo, que Satanás, estaba en el Vaticano. Esto lo ha dicho él públicamente, ¿no? Creo que en el libro hago mención de eso. Y es verdad, lo peor está en el Vaticano. Si tenemos que volvernos atrás, con la banca, con York, ¿no? York, la banca, Calvi, ¿no? El que asesinaron, que mataron. Todo lo que hubo. Todo lo que hay. Claro, no te extraña, ¿no? No te extrañe, pues que ahí se mueven, hay muchos miles de millones de por medio, hay mucha trama, y que a lo mejor este hombre realmente tenga intención de hacer cambios y no le dejen, como le pasó a Juan Pablo I, ¿no? Que se lo cepillaron en 40 días. No duró más, quiso hacer cambios con estos que manejaban el dinero de la mafia en la banca, Calvi, y se lo cepillaron. José Luis, las personas que quieran leer Operación Pegasus, ¿qué nos vamos a encontrar en Operación Pegasus? Bueno, pues en Operación Pegasus, como antes decía Claudia, está basado como hilo conductor la reencarnación del personaje, del espíritu, del alma de María Magdalena en diferentes personas, diferentes mujeres en la historia desde entonces, desde la crucifixión de Jesús hasta nuestros días. Incluso en el último capítulo, porque el libro yo lo acabé de escribir antes de que aquí tuviéramos la pandemia en España, y hablaba de la pandemia y de lo que iba a pasar y tal, ¿no? Y entonces dije, bueno, tengo que publicarlo ya. Y como habían cerrado las editoriales, las imprentas, y no tenía otro lugar más que Amazon, y allí no tuve el problema para editarlo, pues lo publiqué, creo que salió en marzo del año pasado, el 2020, ¿no? Digo, porque claro, si lo publico después de que nos venga la pandemia, de que la hayamos pasado, dirán, bueno, ¿qué dice este ahora si esto ya ha pasado? Pues no, por eso está publicado antes de que sucediese, más que nada porque, bueno, hay muchas cosas que han sucedido, que han pasado, que se contaron en el libro. Y se van a encontrar, yo creo que muchas respuestas, muchas personas que intuyen, pues a lo mejor cuál era la verdadera realidad de Jesús, ¿no? Cuál era su verdadero origen, dónde fue después, murió o no murió en la cruz, en fin, y la descendencia de ambos, de Jesús y de María Magdalena, los Desposini, que la Iglesia persiguió durante varios siglos. Tú mencionaste hace un par de programas hablabas de los merovingios, ¿no? Los reyes merovingios. Ellos se autoproclamaban, así lo eran, descendientes directos de Jesús, de María Magdalena. La Iglesia les temía en parte porque, claro, la Iglesia de Roma, el Papa de Roma, cuando llega a tener ese poder, si él no
bendecía la coronación de un rey, aquel rey no mandaba, no reinaba. O sea, tenía que tener el visto bueno de Roma, del Papa de Roma, ¿no? Entonces, el poder que tenía el Papa era tremendo, ¿no? Entonces los merovingios no estaban fuera de esto, porque ellos no necesitaban la bendición del Papa de Roma, y además, al ser los descendientes directos, esto les causaba un problema muy grande al Vaticano. Así que se dedicaron a perseguir a todos los descendientes de Jesús y María Magdalena. Y claro, en el libro pues aparece esa persecución y en esa reencarnación de María Magdalena en distintas partes de la historia, y aparecen los caballeros templarios, porque los caballeros templarios no hemos hablado de ellos en profundidad, hablaremos en otro momento. Ellos tenían conocimiento precisamente de esa relación de Jesús y María Magdalena. Hago de pasada rápidamente, ellos van a Tierra Santa, a Jerusalén, precisamente a liberar los santos lugares, y se quedan allí. Son 9 caballeros que van a formar la orden durante 9 años buscando algo, un secreto que para la Iglesia es tremendo, ¿no? Que luego, 9 años después, en el concilio de Troya, en el 1118, se presentan ante el rey Balduino II, y luego en 1128 en Troyes es cuando la orden, con el Papa, creo que era Gregorio, pero bueno, se presenta Bernardo de Claraval como el valedor de la orden en este concilio de Troyes. Aquí se le va por fin a conceder el título a la Orden de los Caballeros Templarios como orden monacal y militar. Se dice la regla, que incluso en el libro segundo, creo en el tercero también lo incluyo, la regla de la orden que la hace Bernardo de Claraval, que es la regla de San Benito. Allí se dice que se cuenta el secreto que solo puede conocer el Papa Honorio, el que sería el patriarca de Alejandría de entonces, o de Jerusalén, el propio Bernardo de Claraval y el gran maestre de la orden, en este caso, que era Hugo de Payens, ¿no? Y que no se puede contar ese secreto, pero que todos asienten y aprueban. Una orden de 9 caballeros en Tierra Santa, donde ya existía la orden de los caballeros teutónicos, los hospitalarios, que ellos sí que ya era una orden militar, que se dedicaban a custodiar los santos lugares, a proteger, que iban a proteger 9 hombres en miles de kilómetros cuadrados, que no fueron a proteger nada, ¿no? Entonces es otro tema que da para mucho programa. Yo te iba a decir también que, según tú, ¿Jesús murió, no murió? O esto lo explico en el libro, y eso permíteme que lo deje así. Por eso te iba a decir. Y esto lo dejamos aquí en sí, lo dejamos aquí. Sí, porque si no al final dirán, sí, hay muchos que me dicen, has explicado tanto que ya soy el libro. No, no he explicado nada. Digo, no he explicado nada aún importante. Digo, lo tienes en el libro. Genial. Pero bueno, sí, doy unas pinceladas de lo que Genial. Se cuenta. Aquí lo bueno es que yo aporto, como he dicho antes, incluso evidencias, ¿no? Hay investigaciones científicas en todos los libros, ¿eh? Hay, de alguna forma, demostraciones, vamos a decir, o argumentos muy válidos para que sirvan de demostración de lo que se expone, ¿no? ¿Es posible que en algún momento de nuestra vida, nuestro equipo, nosotros, nos hayamos cruzado por la calle con algún merovingio? ¿Con algún merovingio? ¿Te refieres a algún descendiente? ¿Algún descendiente? Sí, no, seguro que sí. ¿Tú estás convencido de que sí? Bueno, descendientes de Jesús y de María Magdalena, sí. Si no hubieran matado, que es lo que tú me quieres decir, supongo, si la Iglesia no hubiese perseguido y liquidado a todos los descendientes, como hizo, ahora habría una cantidad de descendientes tal que sería un 1 seguido de 25 ceros. Imagínate. Pero los hay todavía, ¿no? Claro. No se extinguieron. Sí, mira, 2 niñas gemelas, ¿vale? Pongamos 30 años de decadencia. A los 30 años, cada una tiene 2 hijos. Ya son 4. A los 60 años, los 4 tienen 2 hijos. Ya son 8. A los 90 ya son 16. Luego ya son 32. Luego, bueno, pues, ¿y en 2000 años? En 2000 años sería una cifra con 25 ceros. Desgraciadamente no es así por todos los que murieron, los que mató la Iglesia Católica, los que mandó a asesinar los de Esposini, que fueron perseguidos. De los reyes merovingios se salvó Dagoberto II, era el último rey, que pensaban que ya habían acabado con él, pero se salvó su hijo, Sigisberto IV, que fue el que fue educado por su abuelo,
que era el padre de la madre, que era la princesa del Racés, donde está ahora Rennes-le-Château, famoso Rennes-le-Château, que todo esto en los libros también yo lo explico, con fotografías, datos que hay, claro, esto, como te decía, da para mucho, y aquí este descendiente, este sí que consiguió sobrevivir, y su descendencia continuó en el tiempo. ¿Qué se encuentra en René? ¿Tú qué crees que se encontró en René? Bueno, François Berenguer-Saunier es un párroco. A partir de ahí le cambia la vida al párroco, es decir. Bueno, claro. Y fíjate, él va, creo que es el año 1896, cuando él encuentra esto. Él va y la iglesia está prácticamente derruida, el techo mal, no puede ni vivir ahí, tiene que ir a casa de una vecina. Luego se va a quedar él con su hija, María de Darnaud, que va a ser su ama de llaves y se dice que incluso su amante. Y él tiene allí una misión que le dan, y voy a decirlo muy rápido porque no nos dará tiempo, que es encontrar una documentación, unos pergaminos que están ocultos en aquella iglesia, debajo del altar. Acomete las obras para la remodelación de la iglesia, y allí debajo del altar, debajo de un pilar visigodo que existía, dicen que encuentra 5 rollos manuscritos en los cuales se explica, se cuenta pues que Jesús y María Magdalena eran esposos, que tenían hijos, y la descendencia, y todo un número de nombres de descendientes, hasta llegar al que era la marquesa Blanchefort, que estaba enterrada en aquel cementerio, que su ascendiente directo había sido uno de los caballeros templarios, de los grandes maestros de la orden. La orden del Temple tiene mucho que ver, por eso decíamos antes, ¿no? Ellos conocían este secreto, e incluso grandes maestres de la orden habían sido descendientes directos también de Jesús y María Magdalena. Allí lo que había es información. Este cura encuentra esa información y diríamos que hace una especie de chantaje al Vaticano para que se calle, por no decirlo y tal, pero a su vez también consigue conectar con varias personas importantes de casi todas partes del mundo, ¿no? Entonces es posible que encontrase allí algunas monedas, alguna especie de joyas, porque claro, en la Revolución Francesa, todos estos lugares, los soldados franceses iban saqueando las iglesias, los sepulcros, todo, para hacerse con lo que encontraban, ¿no? Y algo encontró, pero no la cantidad, cantidad como para construir toda la carretera desde el pueblo hasta arriba, rehacer la iglesia de nuevo, construir lo que se llamaría luego Villa Betania, que es una casa grande donde va a traer a todas sus amistades y conocidos que va a conocer en París, construir lo que es la Torre Magdala, una serie de cualidades. Y bueno, y en la iglesia va a dejar toda una serie de simbologías, de pistas, de cosas extrañas que llaman la atención. Bueno, yo la primera que me di cuenta cuando llegué es que la iglesia, a pesar de que es francesa, está en Francia, todo está en francés, en vez de poner Marie Madeleine, ponía Santa María Magdalena, en un perfecto castellano, ¿verdad? Claro, luego cuando empieza, esto lo explico en los libros también, ¿no? Nosotros, es lo que también me dan pistas para ir a Santes Creus. Yo antes de ir a Santes Creus tuve que ir a Rennes-le-Château, buscar ahí pistas y tal. O sea, claro, son 20 años de investigaciones que están reflejados en estos 3 libros, primero trilogía, y en este cuarto, que yo lo mantengo aparte por lo que digo, pero que también nos está dando información. Claudia, yo no sé si tenías un montón de preguntas, muchas ya las has respondido. Bueno, pero la cosa principal... que supongo que hará que otro tipo de lectores también querrán leer el libro, que vaya hacia quién era Jesús, si realmente era, claro, divino, humano, sino que había algo más de... Bueno, sí, que claro. Era de fuera, ¿no? Había mucho, que tú no poco, insinúas. había mucho. Bueno, en los propios evangelios canónicos nos hablan de pasajes en los que evidentemente allí ya nos está presentando a un ser que no es 100% humano y que además tiene contacto directo con los dioses, con Dios o con quien viene del cielo. Voy a poner solo un par de ejemplos. Cuando está en el Monte Tabor, lo que se conoce como la transfiguración de Jesús, él va allá y dice, vamos a ir, que vamos a orar, voy a hablar con mi Padre. Y se van por el Monte Hermón hasta el Monte Tabor, llegan ahí arriba,
ya es tarde, va a anochecer, va con Pedro, va con Juan, va 3 más y él. Y encienden una fogata y él dice, bueno, esperadme aquí que voy a hablar con mi padre y ahora regreso. Y ellos se quedan como dormidos ahí con la fogata. Cuenta, una nube color gris, tal, baja para allá y se oye una voz de trueno, ¿no? Este es mi hijo amado, ¿no?, en quien me complazco y tal. Él se mete en la nube, al cabo de rato, no sabe cuánto tiempo, vuelve a salir, bajar la nube con un resplandor, o sea, como si fuese, no de carne y hueso, sino una cosa que brilla, un resplandor, quiere decir la gloria de Dios, tal. Y viene acompañado de 2 seres más, 3, que Pedro le pregunta, Señor, montamos aquí una tienda para Elías y Moisés y tú. Que viene, empieza, ¿no?, a explicar. Ahí nos está hablando no un encuentro en tercera fase, sino un encuentro directo con su pariente, con quien realmente tuvo mucho que ver en su creación, su padre, y los medios que utiliza. Pero lo podemos encontrar también en el bautismo con Juan el Bautista y lo vamos a encontrar luego en la resurrección, cuando resucita, cuando dicen que resucita, y lo vamos a encontrar en muchas partes que narro en el libro, ¿no? Y si no es en este, en los otros con mucho más detalle. Sí que es cierto que se ha hablado también de la figura extraterrestre de Jesús. De hecho, en la Sábana Santa de Turín se dice que solo una gran radiación es capaz, claro, de plasmar la figura esa, bueno, en esa tela. Sí, bueno, hay muchos datos. Eso sería para otro programa. Bueno, hay un capítulo en el que María Magdalena, la reencarnación de María Magdalena, recuerda todo eso, como sucedió minuto a minuto, paso por paso, con todos los detalles. Con lo cual, eso es lo que me imagino que me estaba preguntando Claudia. Iba por ahí, claro. Dejamos un interrogante, Claudia, sobre la figura de Jesús, si fue un extraterrestre, o fue terrenal, o fue mitad. O fue mitad y mitad, hijo ¿También de... puede ser? Puede ser también. Claro. Lo que está claro que todos los apuntes nos llevan a esa bueno, anomalía en hay esa una Sábana cosa, Santa de Turín. En el primer libro ya lo primero que planteo al final es precisamente el ADN de Jesús. El ADN de Jesús y de María Magdalena. ¿Y por qué tenía que tener descendencia Jesús? Por fuerza. Porque lo que estaba transmitiendo era un ADN especial. Un ADN que es el que va a hacer que, al paso de sucesivas generaciones, las facultades del ser humano, etcétera, sean otras, sean distintas. Por eso cuando él le pregunta, Nicodemo en el jardín, que hay en los otros libros, siempre le preguntaba, maestro, y esto, dice, estos prodigios que tú haces, dice, ¿cómo podemos hacerlos? Dice, cosas mayores que las que me vais a hacer a mí, seréis capaces de hacer vosotros. José, como nos queda muy poquito tiempo, Claudia, José Luis, ¿tenías alguna pregunta que te he visto ahí? ¿No? Bueno, había sobre todo sobre este tema, pero bueno, había una cosa que desde el principio quería saber en Santis Creus, que estuve hace muy poquito, ¿no?, mirando todo lo que nombras en los libros, y por qué está, digamos, una imitación de una tumba y que pone Magdalena claramente, y se ve una abadesa o una mujer, ¿no? Bueno, ¿qué simboliza? Bueno, este es un tema que trato en el segundo libro con detalle. Esa tumba existe, es real. La persona que hay enterrada allá se supone que se llama Magdalena Salvá. Yo cuando estuve investigando, además tuve la necesidad de recurrir al que entonces era el Consell de Cultura de ahí de Valls, porque ya había tenido entrevistas con ellos. Después del primer libro, El legado, como tuvo mucha polémica, salió en todos los medios, pues ya me era muy difícil acceder a depende de qué sitio, ya no me permitían acceder, ya me vigilaban, me controlaban y era muy difícil. Entonces tuve que recurrir para que me facilitara una información que yo intuía que me ocultaba, y él me la confirmó. Entonces es largo de explicar. Allí sí que existe en esa tumba los restos de alguien. No sé si es realmente de María Magdalena, puede ser, pero María Magdalena, entonces ya antes he contado que en el sarcófago que estaba ahí en San Maximin, cuando llega la Revolución Francesa, saquean todo aquello. Hasta los 20 años, pasados 20 años, no dicen que han encontrado el cráneo, que yo no creo que sea el cráneo, yo lo explico en este segundo libro,
por varias razones. Entonces la familia d'Anjou toma la costumbre o la moda de hacerse relicarios con restos de María Magdalena. De hecho, lo que queda ahora, si nos pasa la fotografía, veremos un relicario de San Maximín donde aparece la calavera. ¿Ese es el relicario? El cráneo, ese es el relicario, y ahora vemos la calavera sin estas rejas que la tapan, que es lo que ellos exponen actualmente. Personalmente no creo que sea... ¿Esa calavera se supone que es la cabeza de María Magdalena? Sí, pero claro, esto dicen ellos que lo encontraron 20 años después de que fuera saqueado. Pues claro, 20 años después de aquello, imagino que los ingresos mermarían mucho y tenía necesidad de encontrar el cráneo, ¿no? Entonces, como te digo, la familia d'Anjou, ya Blanca d'Anjou, que era la esposa de Jaime II de Aragón, está enterrada en Santes Creus, junto con el rey, con hábitos del Cister, y se hizo enterrar con la lengua de María Magdalena, en un relicario con la lengua de María Magdalena. En la propia catedral de Tarragona tenemos un par de relicarios de obispos con trozos de María Magdalena. El obispo de Cardona también se hizo un relicario con parte de María Magdalena. Había un monasterio en Valdaura, antes de Santes Creus, en Barcelona, y en Vallebron, donde también había un relicario de María Magdalena. Es decir, María Magdalena, podríamos decir que fue casi despedazada, repartida, sobre todo entre esta familia d'Anjou, ¿no? Entonces, por eso, ya en el año 1600, el Papa hizo separar los restos de María Magdalena que estaban en el sarcófago y poner aparte el cráneo. Porque se fueron, como si fuese una moda, repartiendo pedazos de María Magdalena. Entonces, cuando me preguntan ¿dónde está María Magdalena?, digo, los pedazos más grandes creo que siguen estando en Santes Creus. Y en eso no creo Tarragona. En eso ya no creo que me equivoque, porque el cuerpo entero no creo que esté en ningún lugar. Has hablado también en tu libro, Operación Pegaso, sobre la reencarnación de María Magdalena en varios personajes históricos. No históricos, personajes. ¿Cuál sería uno de esos personajes en que se ha reencarnado María Magdalena? Bueno, por citar uno, ¿eh? Sí, la Edad Media, porque es cuando se produce esta operación Pegasus con estos caballeros, es donde van a tener, diríamos, más relevancia por lo que tienen que buscar, encontrar. Piensa que yo empiezo el libro explicando el origen de la humanidad, ¿no? Que no es el que nos cuenta normalmente la ciencia ortodoxa, ¿no? Aquí hay pruebas y evidencias de ello, de que han venido seres alienígenas de fuera hace miles de años para bien guiar de alguna forma a la humanidad, esta humanidad, ¿no? De alguna forma mirar que no nos salgamos mucho del plan establecido. De esta involución constante que tenemos. Y claro, llega un momento en que necesitan hacer algunos cambios y proteger del mal, de la oscuridad, porque el libro en definitiva se basa en una batalla entre la luz y la oscuridad. Ese sería, diríamos, el principio, el guión principal, ¿no? La base de... Entonces, estos personajes de María Magdalena, perdón, se van a ver perseguidos por la oscuridad, el mal, que en este caso está representado por un obispo maléfico, tremendo, ¿no? Y durante, sobre todo a partir de la Edad Media, vamos a ver que esta persecución cada vez es mayor y se tiene que de alguna forma seguir librando de esa persecución, y el Grial tiene que seguir existiendo, no puede desaparecer. Por eso necesita reencarnarse y necesita que siga existiendo hasta hoy día. Ahora estamos en la era de Acuario. Cuando llegó Jesús era la era Piscis, hace 2000 años. Ahora hemos entrado ya en la era de Acuario, la era de la diosa femenina, de la diosa serena, de la diosa madre creadora de vida, de María Magdalena, que era como era interpretada por los caballeros templarios. Notre Dame no se referían a la Virgen María, se referían a Nuestra Señora, a María Magdalena, de ahí Notre Dame. En fin, toda esta información que la podrán encontrar en los libros que he mencionado, y en este, pues quizás más cercano, porque ya estoy hablando de
de tiempos actuales, la última reencarnación, pues es la que incluso avisa de todo lo que va a suceder con estas pandemias que tenemos ahora de coronavirus y las manipulaciones de las grandes... ¿Has puesto el aire intencionadamente? Sí, bueno, igual se me ha pasado. ¿O te he entendido mal? Sí. No, bueno, pues en esta... Yo estoy contigo. En esta pandemia o pandemia, da igual como lo quieran entender, incluso, pues bueno, ya de alguna forma avisa, ¿no? Está alerta de los intereses de las grandes farmacéuticas. Yo soy de los que también me gusta colocar esa L entre la P y la A. Pues claro, hay muchas formas de subyugar a la gente, ¿no? De que sea la oscuridad la que mande y no la luz, ¿no? Con las mentiras, las manipulaciones a través de los medios, ¿no? Estos medios, sobre todo oficiales, ¿no? Que tienen dueño todos ellos. En fin, todo esto, pues claro, son temas de actualidad que tienen que estar. Yo creo que podemos ponerlo otro día en otro programa, hablar sobre esa L y sobre mucho más. Hemos llegado, no nos queda más tiempo. Claudia Burr, José Luis Jiménez, ha sido un placer teneros aquí durante 3 semanas seguidas hablando de esa enigmática figura de María Magdalena. No hemos pretendido convencerles de nada que no sepan, hemos intentado plasmar la historia, un trabajo de investigación de 20 años seguidos de la mano de José Luis Jiménez. Cada uno que saque sus conclusiones, crean en lo que quieran creer. Yo les invito a que lean los libros de José Luis Jiménez. Seguro que lo vamos a tener aquí más veces a José Luis, a Claudia Burr, hablando de otros temas tan enigmáticos como puede ser María Magdalena. José Luis Jiménez, ha sido un placer tenerte aquí estas 3 semanas. No es una despedida, es una hasta dentro de poco, hasta luego. Muy bien, pues aquí estaremos. Aquí estaremos, ¿verdad? Aquí estaremos. Claudia, ha sido un placer que hayas estado aquí con José Luis. Ya sé que no, con José Luis es muy difícil, 2 preguntas seguidas, pero quizás es lo que enriquece de José Luis. Que te explica y no te cansas, que no tienes necesidad de hacerle ninguna pregunta y ustedes ya lo saben. Cierto. Esperamos que esta trilogía sobre la figura de María Magdalena haya quedado como mínimo satisfechos, les haya gustado, y les invito a que sigan aquí en Gil Radio Barcelona TV, el próximo programa, que nos sigan escuchando. Así que un abrazo y que sigan aquí con todos nosotros.